Son las 7 horas con 37 minutos. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, un experto en economía, profesor de la UDLA y de la Universidad de Columbia. Economista de la Torre, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la compleja situación que está viviendo Ecuador, que se lo siente ya en la economía de todos los ecuatorianos de todo nivel. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Espero que me escuche con claridad. Perfectamente. Adelante. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que Ecuador está enfrentando una especie de tormenta perfecta. Muchos de los factores que configuran esta situación tan difícil están fuera del control del Ecuador o tienen raíces históricamente más largas, por lo cual la tarea de echar culpas es demasiado simplista. Consideremos, por ejemplo, el tema del sector eléctrico. Los problemas del sector eléctrico se han ido acumulando, yo diría, casi por décadas. Las soluciones que se han buscado, que tenían una cierta racionalidad, esto es que el Ecuador se alimente con energía hidráulica, en principio son inteligentes, pero en la práctica han sido tan mal implementadas que tenemos una matriz de producción de electricidad con muchas fragilidades y debilidades y con componentes que incluso han sido causas de horribles daños ambientales, como la represa del Coca-Cola Sinclair. Y el sistema que ya tenía estos defectos está bajo una imposible presión asociada a la sequía, y la cual a su vez es efecto de un problema global de cambio climático. Entonces el Ecuador encuentra que el sector eléctrico es una enorme vulnerabilidad que ha salido a la superficie recientemente y añade una complicación de primer orden a una situación que ya estaba de suyo complicada por los problemas, particularmente los problemas de seguridad. Claro. Y ahora hemos además tenido estos problemas de incendios forestales que lamentablemente parece que en una buena medida fueron provocados por movimientos que yo realmente no entiendo. Economista de la Torre, quizá es importante señalar como marco para su valioso análisis que el informe del Banco Central se refiere al segundo trimestre de este año. Los apagones vinieron en el tercer trimestre, por los que asumimos esas figuras que muestra el Banco Central de un crecimiento del 2,2% son referenciales, pero probablemente la situación es aún más compleja al momento. Tiene usted toda la razón. Los problemas parte de los problemas de los que hemos estado conversando hasta ahora no se van a reflejar sino en las cifras de las siguientes publicaciones del Banco Central. Pero creo que con usted ya habíamos hablado hace algún tiempo que el problema de crecimiento se está volviendo cada vez más difícil. Y yo recuerdo, le había notado a usted en una entrevista que parte de eso los economistas lo podemos describir como una trampa. Para el economista el uso de la palabra trampa es un uso un poco técnico. Una trampa surge en la economía cuando hay varias condiciones adversas que se refuerzan entre sí, o sea que no son independientes. Que un problema que tenemos en el lado izquierdo complica el problema que tenemos en el lado derecho y se retroalimenta, lo cual hace muy difícil salir de la trampa. Yo ya había sentido que Ecuador estaba entrando en una especie de trampa cuyas tenazas eran tres, o han sido tres. La primera, la fragilidad del proceso fiscal que está en proceso de reparación y no lo hemos reparado todavía, y se siente en la escasez de recursos fiscales y los problemas que el fisco tiene, problemas que estamos tratando de superar con ayuda de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Pero esa es una tenaza. La otra tenaza es ciertamente el problema de seguridad.
ese problema de seguridad es muy, muy complicado. Y la tercera tenaza tiene que ver con condiciones en el ambiente laboral que hacen difícil que el mercado laboral se adapte a situaciones difíciles. Y eso se debe, eso es mucho más complicado en un país dolarizado, porque los países dolarizados no pueden hacer ajustes a sus niveles salariales con base al tipo de cambio. En Colombia, por ejemplo, cuando hay un choque externo muy fuerte, la moneda se deprecia y en consecuencia inmediatamente el valor en dólares del salario en Colombia cae. Obviamente el peso cae sobre los trabajadores, pero de alguna manera eso ayuda a ajustar el mercado laboral. En cambio, en el Ecuador no tenemos ese canal de ajuste y necesitamos, por tanto, una legislación laboral mucho más moderna que no hemos logrado cambiar. Entonces, problemas laborales muy serios que están creando mucha informalidad, los problemas de inseguridad que están reduciendo la capacidad de hacer negocios lícitos. Hay empresas grandes que están cerrando operaciones en algunas partes del país y el deterioro o las dificultades, digamos, fiscales se están combinando y reforzando unas a otras. Y ahora se añaden esta otra tenaza, que es los problemas del sector eléctrico. Cuando la economía se encuentra en una trampa de esta naturaleza, la única manera de salir es con un empuje muy grande de política pública en varios niveles. Ahora, eso, economista, valdría la pena que también usted haga algún comentario respecto de la ejecución presupuestaria. Este también es un problema. El país ha tenido algunos ingresos adicionales a propósito de las reformas tributarias que hizo el presidente de la República, y estos recursos han ido ingresando ya a las arcas fiscales, pero la inversión o la ejecución de lo planificado, de lo presupuestado, ha sido mínimo. Por ejemplo, hablando del tema energético, se habla de que ni siquiera el 3% se ha ejecutado por parte del Ministerio de Energía en lo que tiene que ver a los proyectos relacionados al plan anual de inversiones, y así por el estilo. Incluso en otros ministerios también las ejecuciones presupuestarias son muy, muy bajas, y ya estamos prácticamente en el último trimestre de este año, y no se ha visto que esta inversión, que de una u otra manera también ayuda a mover la economía, se desarrolle en la medida en la que se requeriría. El mismo informe del Banco Central añade también como uno de los elementos de análisis una disminución, una caída o contracción, es lo que señala exactamente, del gasto del gobierno en 0,6% en ese segundo trimestre del año. Sí, mire, los problemas que ustedes mencionan son problemas adicionales. A mí no me parece que que tienen un impacto tan grande como los otros que hemos mencionado, pero ciertamente añaden y no ayudan. El problema de ejecución presupuestaria es en el Ecuador un problema también de enorme dificultad. A mí me parece que todos los gobiernos que yo he visto en los últimos años han tenido dificultades en la ejecución presupuestaria, lo cual sugiere que algo hay en los procedimientos de gasto, en las aprobaciones, en los permisos, en los trámites burocráticos que dificulta el tema. Entiendo yo, por ejemplo, que para el tema del sector eléctrico se necesita muchas veces algún tipo de permiso ambiental. Y entiendo que el Ecuador está trabado con esto de los permisos ambientales porque hay alguna disposición constitucional que exige que haya un nuevo decreto después de una consulta con pueblos indígenas y otras localidades. Y me parece que puede ser que parte de los problemas de ejecución tenga que ver, no estoy seguro, no puedo poner mi mano al fuego sobre esto, pero tenga que ver con este tipo de tramitología que está muy trabada en el Ecuador, en parte por estos problemas de restricciones constitucionales que no se han resuelto todavía. Entonces, el problema de ejecución presupuestaria es un problema grande. Ahora, que haya caído el gasto de consumo del gobierno, como indica el Banco Central, en 2%, eso estaba en el plan. Eso era parte del proceso de ajuste fiscal. Se anticipaba bajo el programa con el fondo que iba a haber un recorte de gasto para que el déficit se reduzca. La esperanza era que ese gasto
que se iba a recortar en el sector público se compense con una mejor actividad económica en el sector privado, mayor inversión y mayor consumo en el sector privado. Pero como el mismo Banco Central reporta, el consumo privado también está planchado y se ha contraído. Y la inversión privada ha caído en 8%. Y no tenemos inversión directa extranjera. Entonces el cuadro es mucho más complicado. El país, con la estrechez fiscal que tiene, la única esperanza que tiene para salir de este problema económico es a través de la inversión privada, ya sea nacional, ya sea extranjera, y a través de la capacidad de venderle productos al extranjero, donde la demanda todavía se mantiene fuerte. Nosotros no tenemos, lamentablemente, los recursos para estimular la demanda doméstica. Eso lo hacen los países que tienen recursos muy grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha lanzado un programa muy grande de gasto público para estimular la economía, pero Estados Unidos tiene los recursos, tiene el dólar, tiene la capacidad de endeudarse para financiar esa expansión fiscal que estimula el consumo privado. En Ecuador, lamentablemente, no tenemos los recursos fiscales para hacerlo y nos toca estimular el lado privado. Y la actividad privada está muy poca, tiene muchos, digamos, obstáculos, en particular por el problema de seguridad, pero no solo por el problema de seguridad, por los problemas del mercado laboral, por nuestra estructura del impuesto corporativo, una serie de otras cosas, la prima de riesgo país que está muy alta, que hace muy difícil o crea muchos desincentivos para que el sector privado le apueste en el futuro del Ecuador a través de la inversión. La caída de la inversión que el Banco Central reporta a mí me preocupa muchísimo, porque el futuro del crecimiento del país depende enormemente de cuánto invertamos hoy. El crecimiento del futuro está completamente ligado a la inversión que se hace en el presente, y no hay inversión en el presente. Fíjese usted, Costa Rica tiene y ha tenido durante 15 años una inversión extranjera directa del orden de 6 puntos del PIB por año. Y en Ecuador, a duras penas, tenemos 100 millones de dólares de inversión directa extranjera, que es menos de 1/10 de un punto por ciento del PIB. O sea, Ecuador es un país que no atrae al inversionista internacional. Y si no conseguimos encontrar el camino para irnos para allá, yo creo que vamos a seguir. Lamentablemente no veo una salida fácil. Más aún cuando estamos en un periodo de transición política que hace que los gobiernos no quieran hacer las reformas que el país necesita. Entonces están posponiendo una serie de reformas que, si se estuvieran haciendo ahora, tal vez encontraríamos el camino para salir de esta trampa de muy bajo crecimiento. ¿Qué le dicen a usted, economista de la Torre, las últimas acciones tomadas por Juan Carlos Vega, el ministro de Economía? Trascendió a inicios de esta semana de que se está gestionando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No conocemos en qué sentido, con qué detalles, pero también la semana anterior estuvo por 3 o 4 días Juan Carlos Vega en la China, reuniéndose con su homólogo, se dijo en la información oficial del Ministerio de Economía, y con varios bancos de la China. Mira, yo debo reconocer que el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido muy proactivo en estas difíciles circunstancias. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede controlar todos los aspectos de la economía, no de todos los ministerios, pero en su ámbito ha estado gestionando las cosas de la mejor manera posible, dadas las dificultades. Los dos temas que usted menciona son muy importantes y también estaban anticipados en el contexto del programa de 4 años que tenemos con el Fondo Monetario. El primero es China. Creo que es obvio debería ser obvio para los ecuatorianos, pero es obvio para la comunidad internacional, que la gobernanza del Fondo Monetario Internacional no quiere que China se aproveche de acuerdos que el país tiene con los multilaterales sin contribuir como una potencia mundial también al esfuerzo. Entonces el Fondo Monetario desde el comienzo le dijo al Ecuador: es menester que China sea parte de la solución. Y una manera de ser parte de la solución es que China le ayude al Ecuador, por ejemplo, con mayores préstamos. O préstamos cuyos montos excedan a las amortizaciones que el Ecuador tiene que hacerle a China. En el acuerdo con el Fondo Monetario también el Fondo Monetario dijo: sería bueno que China pueda ayudar renegociando la deuda que el país tiene para que el peso del servicio de la deuda que Ecuador tenga hacia China baje. Entonces entiendo claramente que el ministro de Economía y Finanzas está tratando de gestionar con China
una relación financiera más holgada para el país, que puede consistir o en mayores préstamos de China para proyectos mejor armados, con mejores contratos, o en una renegociación de la deuda. Ojalá las gestiones que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas tengan éxitos, pero de todos modos hay una expectativa, al menos en la gobernanza del Fondo Monetario Internacional, que el Ecuador pueda gestionar con China una relación en la cual China ayude a ser parte de la solución de los problemas que Ecuador tiene. Entonces, ese es un elemento que estaba ya contemplado y me alegro mucho que el Ministerio de Economía y Finanzas lo esté tratando de gestionar y ojalá llegue a buen término. El otro que usted menciona se refiere a una nueva facilidad de préstamos que el Fondo Monetario creó hace poco, que se conoce como RSF, que quiere decir resiliencia y sustentabilidad, una facilidad para la resiliencia y sustentabilidad. Esa es una nueva facilidad de financiamiento que el fondo creó para ayudar a los países a implementar políticas económicas que ayuden a la transición ambiental o la transición ecológica, a temas de sustentabilidad ambiental y de resiliencia ante el cambio climático. Eso abre una posibilidad para el Ecuador. Ecuador tendrá que ir trabajando en un programa que le dé contenido a este posible préstamo. Ahí tienen que haber medidas que pueden ser indirectas, por ejemplo, que las acciones del Ministerio de Finanzas en el presupuesto tengan componentes asociados a la preservación de bosques o a las aguas, mejorar el tema de la energía limpia, transiciones hacia energía limpia, eliminación de subsidios a la energía sucia. Cualquiera de estos temas pueden ser candidatos para darle base a la negociación de ese programa. Pero hay que tener en cuenta que el Ecuador podrá o podría acceder a esa facilidad, que sí tiene bastante dinero, solo a partir del siguiente año. Entonces, la negociación debe empezar este año, porque ese programa se podría discutir en concreto en la segunda revisión del programa del Fondo Monetario. La primera revisión del programa se la va a hacer pronto y concluye este año, pero es en la segunda revisión en la que se puede materializar un acuerdo sobre esta nueva facilidad de préstamo que el Fondo Monetario tiene. Un tema que hay que tener presente es que para que el Ecuador pueda acceder a esos recursos del fondo, nuevos recursos del fondo, tiene que estar cumpliendo bien con las metas que tiene ya bajo el programa actual. Entonces, supongamos un escenario que ojalá no se dé, que sería negativo, que para la segunda revisión el Fondo Monetario descubre que el Ecuador se está desviando de la trayectoria que se había fijado para el proceso fiscal, y que ese desvío es importante, pues en ese caso el Ecuador estaría incumpliendo con el programa, con lo cual el Ecuador perdería el acceso a esa facilidad nueva. Esperemos que eso no sea así, esperemos que el país pueda ir avanzando poco a poco hacia la consecución de esos recursos adicionales. ¿Qué decir, economista de la Torre, en cuanto a la microeconomía, aquella que afecta a las empresas? Hay sectores sumamente golpeados por los apagones que han tenido que paralizar parcialmente, en algunos casos totalmente, sus actividades. El caso, por ejemplo, de negocios nocturnos. Aquí en la ciudad de Cuenca hemos tenido recortes desde las 8 de la noche hasta horas de la madrugada todos los días, y no se anuncia un cambio, y hay realmente ya un estado de desesperación. Sectores extremadamente afectados que requieren, incluso según expresan sus dirigentes, que el Servicio de Rentas Internas les dé facilidades para pagar los impuestos. Se percibe también una crisis a nivel de los ciudadanos ecuatorianos que tienen problemas para los gastos más básicos, muchos de ellos con un uso y un abuso de tarjetas de crédito, con problemas para pagar, para cumplir con obligaciones con casas bancarias o casas comerciales por sus deudas. Sí, mire, lo que usted dice que son detalles que se observan en la vida diaria de las empresas pequeñas, de las empresas medianas e incluso las empresas grandes, y como consecuencia de estos problemas hay problemas en el empleo y en los ingresos de la gente.
son todos parte de este síndrome que estábamos hablando antes y que está detrás de la contracción de la actividad privada y del consumo. Ecuador no va a poder superar estos problemas mientras no encontremos una salida, al menos al problema urgente de la electricidad. Lamentablemente no es un tema que puede solucionarse en un día. Me parece que el gobierno inicialmente le dio una impresión equivocada a la población porque le hizo creer a la población que este era un problema de complot interno, o incluso me acuerdo que el presidente le despidió a la ministra de entonces. Entonces se pintó como que era un problema que se podía resolver fácilmente. Afortunadamente, los nuevos ministros en el sector energético han sido mucho más francos y le están explicando a la población que tenemos un problema estructural, que esto no se va a resolver fácilmente. Entonces vamos a tener por un tiempo, hasta que encontremos soluciones de emergencia, vamos a tener por un tiempo que vivir con estos problemas horribles de los apagones que interrumpen la vida normal de los ciudadanos y de las empresas. Además que los costos fijos en las empresas varían y radicalmente. Todas las empresas requieren de electricidad, los costos se multiplican por lo menos por 10. Incidentalmente estuvimos en una de las calles de gran movimiento aquí en la ciudad de Cuenca, la calle Larga. Los negocios alquilan generadores por $250 diarios, que en el mejor de los casos lo comparten 2 o 3 pequeños negocios. Sí, usted tiene toda la razón. O sea, lo que podríamos hacer al momento, que requiere también de decisión de política pública, es encontrar caminos para darle ámbitos de respiro a la empresa pequeña y mediana y ámbitos de respiro a los trabajadores. No tenemos muchos recursos fiscales para hacerlo, pero en Ecuador, cuando una empresa entra en problemas, tiene más problemas porque el marco legislativo para que las empresas negocien con sus trabajadores, negocien con el IES, los pagos de los aportes, negocien con el SRI, es muy reducido. Nuestro sistema de reestructuración o cierre o salida de empresas está tan mal armado que es un sufrimiento entrar en problemas para las empresas en el Ecuador, porque es como ir a un mal hospital. Y aquí en Estados Unidos, para darle un ejemplo, cuando una empresa tiene estos problemas parecidos, supóngase que hay un gran apagón en alguna ciudad, las empresas tienen caminos legislativos para encontrar flexibilidades. Hay el sistema de renegociación de empresas, el sistema de renegociación con empleados, el capítulo 11, el capítulo 17. Hay una serie de maneras en las que la legislación le da flexibilidad y capacidad de absorción de problemas a las empresas. Y en Ecuador es muy rígido. En Ecuador, si una empresa tiene problemas y no puede pagar, simplemente le cae todo el mundo, le cae el IES, le cae el SRI, no hay ningún alivio, y si es que no puede pagar los sueldos a tiempo, pues los empresarios se van a la cárcel. Y entonces es un círculo vicioso. Ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Tenemos una legislación corporativa asociada a la reestructuración y flexibilidades para las empresas que no está bien diseñada. Entonces, lamentablemente, es una situación tremendamente dura, y yo espero que empecemos a escuchar algunas buenas noticias de que el gobierno empiece a encontrar soluciones para el problema de electricidad. Pero yo me temo mucho, y no me gusta ser un portador de malas noticias, de que este no va a ser un problema que se solucione de un día a otro. Creo que vamos a tener ¿Y usted, economista, considera que efectivamente hay esa luz al final del túnel, que las decisiones que está tomando el gobierno nacional en materia energética son las adecuadas? Mire, yo no soy un experto en el tema eléctrico, ni quisiera jactarme de ser, y por tanto no tengo ideas claras de cómo solucionar. Lo que me queda claro como un economista que ve la macroeconomía y la microeconomía desde el punto de vista de la profesión, lo que me queda a mí muy claro es que este es un problema de enorme complejidad. 4 tenazas: fiscal, seguridad, problemas de la legislación laboral y corporativa, y ahora los problemas eléctricos. Es una trampa muy difícil, de la cual es muy difícil de salir,
Y la única manera de salir es con mucha política pública buena y más agresiva. Para mí el gran temor es que puede ser que arreglemos en parte y parchemos un poco el problema eléctrico y en el siguiente mes ya tengamos un poquito una luz al final del túnel, pero siguen habiendo los otros problemas, sigue habiendo el problema de seguridad, sigue habiendo el problema fiscal y no hay un despertar de la inversión privada. Entonces, para mí, la cosa va mucho más allá de eso y me temo que vamos a entrar a un año 25. Creo que el año 24 va a tener algo de liquidez porque empiezan a materializarse todos estos grandes desembolsos que tenemos acordados con las multilaterales, pero en el año 25 veo un agravamiento muy serio de los problemas fiscales. Hemos hablado con ustedes muchas veces de que una fuente de agravamiento fiscal para el próximo año va a venir por el lado de la seguridad social, que sabemos que es un sistema que está en bancarrota. A eso le añadimos los costos de enfrentar la seguridad y la electricidad y los problemas eléctricos. Y por otro lado, necesitamos hacer más progreso en el ámbito de la seguridad. Entonces, y mientras no se caiga el riesgo país lo suficiente para que haya más inversión, va a ser muy difícil salir de esa trampa. Entonces, lamentablemente yo no estoy muy optimista. Veo que los problemas se siguen acumulando y no veo una reacción más vigorosa y más amplia en el lado de la política pública. Le veo al Ministerio de Finanzas remando contracorriente bastante bien, con mucho esfuerzo, pero ese es el ámbito fiscal. No veo, por ejemplo, una propuesta ambiciosa de cómo volver a estimular la inversión privada internacional. La conversación sobre qué vamos a hacer con el sector que nos puede dar mucha inversión internacional, que el sector minero en la minería lícita está trabada. El desperdicio que hacemos de recursos fiscales en el subsidio a la gasolina y por tanto al diésel y por tanto subsidio al contrabando y a la producción de drogas sigue ahí, es enorme, son 3.000 millones de dólares que perdemos cada año. Entonces, no veo acciones de políticas que vayan enfrentando de manera simultánea todos estos problemas. Es decir, economista de la Torre, que esa acepción de trampa económica o metáfora que usted ha utilizado el día de hoy, en la que ha caído Ecuador, encierra también conceptualmente una encrucijada de la que es muy difícil de salirse, y aquí va a ser muy importante para los ecuatorianos analizar, digerir cómo perfilan sus discursos esos 10 binomios que se han inscrito ya para la presidencia de la República, que posiblemente serán más. Así es, o sea, lo que uno debería estar en este momento presenciando es un debate programático entre los candidatos. No digamos eslogans populistas y ofrecimientos mesiánicos. Necesitamos candidatos que vayan identificando estos problemas y vayan proponiéndole a la población una secuencia de reformas que van a requerir compromiso y sacrificio compartido. Tome usted una reforma de la cual hemos hablado mucho, que es la reforma al sistema de pensiones. Eso requiere compromiso, acuerdo y sacrificio compartido. Y entonces vamos a necesitar un liderazgo político que le ayude al país a encontrar el camino de salida con honestidad y con franqueza. Esto es como salir de una adicción. Un drogadicto no sale de la adicción sin un poco de dolor y pena. Y el país va a tener que hacer reformas y, por tanto, importantes sacrificios para salir. De esto no se sale milagrosamente o por ofrecimientos populistas, pero tampoco se ve este tipo de conversación entre los candidatos. Bien, quizá le dejamos en unas palabras finales de reflexión en estas horas realmente de oscuridad, literalmente, que vive Ecuador, acogiendo también parte de la pregunta de Rosana, de si se ve una luz al final del túnel, economista de la Torre. Mire, lo que se debe reconocer es que nosotros somos un país con mucha riqueza y un país que tal vez con un poquito de sabiduría de política pública se puede dar la vuelta pronto. Yo me imagino, por ejemplo, que si hiciéramos algo importante y visible con Estados Unidos o con los países vecinos en el tema de seguridad,
que nos dé cierto alivio y que de pronto hay un gran programa de hacer algo con Ecuador, algo como lo que hizo República Dominicana con Punta Cana, y convertir el Ecuador en un centro de atracción cultural, turística, culinaria. Si va una asociación de esas dos cosas, por ejemplo, algo muy serio en el lado de seguridad, con un gran programa de convertir los activos geográficos, culturales, etcétera, del Ecuador en un atractivo internacional, podría el Ecuador dar la vuelta relativamente rápido. Entonces, el hecho de que tengamos tantos recursos y que tengamos ciertos talentos, miren, los ecuatorianos nos damos maneras para seguir exportando flores y café y cacao y bananas en situaciones muy difíciles, lo cual quiere decir que tenemos bastantes recursos empresariales importantes, pero que no respiran y no salen a flote por todos los problemas que hemos hablado. Entonces, me parece a mí que con política pública sana, bien enfocada, tal vez se le pueda dar la vuelta al problema de manera relativamente rápido, pero necesitamos estos golpes impactantes grandes. Algo importante en el ámbito de seguridad, algo importante en el ámbito de la electricidad, podría crear un espacio para encontrar oxígeno y salir por ese lado, sin minimizar el hecho de que al mismo tiempo vamos a tener que hacer reformas muy difíciles, y las dos que a mí más me preocupan y me parecen más urgentes son la reforma laboral, que está pendiente, y la reforma a la seguridad social. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista de la Torre. Que esté muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación, un buen día. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, experto en economía, profesor de la Universidad de las Américas y de la Universidad de Columbia.